¿Cuántos han sido llenos de su presencia, de su amor, de su fidelidad? Y a su nombre, no se canse de la buena nombre de Dios. Dejamos para acá a hermanos que está por su nombre. Señor, les bendiga, mis amados hermanos. Es una alegría, es un milagro estar aquí. Cada día es un milagro poder despertar y despertar. Y sobre todo estar al lado de nuestra familia. ¿Me puede ayudar con este sonido? ¿Qué está? ¿No le agarra? Tenemos que valorar. Nuestra oración porque Wilson Criever te está llamando. No hay tiempo. Wilson Criever te llama. como el tema de esta noche es miedo a la libertad. Pero píquele con esta llana. Ustedes, está en llamando. el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 36, dice lo siguiente: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estamos aquí con un espíritu libre, libre para recibir su palabra, pero libre también para adorarle, para exaltarle, libre con un corazón dispuesto, con un pensamiento dispuesto, centrado a cada palabra que podamos recibir. Así que una vez más nos pongamos de pie para recibir a nuestro pastor, que es el encargado de cada viernes llevar la palabra del Señor. Vamos a dar un fuerte aplauso primero a Cristo y también un aplauso a nuestro pastor para que sea el Señor usando su vida. El cable, Lupita, el cable, Lupita. Mira. Sí, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias al Señor. Gracias a Dios estamos por acá. Bueno, el anhelo nuestro, hermano. Yo me siento. Nuestro gran anhelo es que toda la iglesia pueda estar, porque el tema que estamos tratando, créanme que es un tema demasiado importante para todos. Y digo demasiado importante para todos porque sencillamente, amados hermanos, si nosotros nos disponemos estamos haciendo una prueba de audio. ¿Se escucha? Sí, 2. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, digo, es demasiado importante para todos nosotros. ¿Por qué razón? Porque muchas de nuestras necesidades apremiantes precisamente penden, amados hermanos, de situaciones que guardamos en el corazón. Dios les bendiga a todos, amén. Guardamos cosas en el corazón, y cuando hablo del corazón hablo precisamente del espíritu, del centro de nuestra vida, no del corazón de carne. Y la Escritura dice: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Habla del centro de nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro ser. Salmos capítulo 32, verso 1, verso 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso hace referencia, el texto hace referencia al espíritu del hombre, ¿sí? Y por qué no incluir también al pexue o al suchet del hombre, al alma. A veces cuando en Salmos se usa la palabra espíritu, se usa la palabra alma, a veces es una fusión de las dos cosas. Y en ocasiones simplemente habla en forma independiente, como en el caso de David. Uno de sus salmos dice: mi alma y mi espíritu te anhelan en tierra árida y seca, donde no hay agua, porque cambias el desierto en emanadero. Eso denota de que el alma y el espíritu de David estaban totalmente sedientos de la presencia del Señor. Y era David, mediante su naturaleza humana, forzando
en términos muy prácticos, no por su carne, pero sí obligando a su carne a que buscara a Dios. El espíritu siempre va a estar dispuesto a buscar a Dios. Nuestra carne no, nuestro espíritu sí. Nuestra alma tiene por decirlo así, es una especie como de lucha, batalla nuestra alma. ¿Por qué razón? Porque aunque ya estamos en Cristo, el Señor, el alma tiene que convertirse al Señor, ¿sí? Y tiene que convertirse, cuando hablo de conversión, hablo precisamente de que el alma tiene que ser rendida en su totalidad al Espíritu de Dios y al Espíritu del hombre. Cuando esto ocurre, nosotros pasamos de ser creyentes asmáticos o débiles a convertirnos en creyentes fuertes y espirituales. Pero no es un asunto que se hace o que se realiza de un día para otro. Es una continua lucha, es una continua batalla. ¿Por qué razón? Porque así como cuando nosotros recibimos a Cristo y nuestro espíritu se activó, recibió vida, Juan 10:10, ahora empieza una continua lucha, una continua batalla. Los judíos, cuando salieron de Israel, iban en pos de conquistar la Canaán, la tierra prometida. Y así mismo en nuestra vida es una que tiene que estar continuamente rindiéndose al Señor. Por eso la mayor batalla del Espíritu Santo con nuestro ser está a nivel del alma y a nivel de nuestra carne. Nuestro espíritu ya se dio, pero el alma empieza en una etapa de cambio, de transformación, de metamorfosis, hasta que nuestra alma pueda ser rendida en su totalidad. Y pasamos ahí sí, de ser cristianos carnales a convertirnos a cristianos espirituales, que somos dirigidos y manejados por el Espíritu Santo. Y es una continua batalla. Entonces, cuando el creyente no logra no solamente entender, sino dejarse dominar por el Espíritu Santo, porque es Él el que nos incita a orar, a ayunar, a vigilar, a congregarnos, a obedecer. El Espíritu de Dios, ¿sí? Es la carne y el alma la que se resiste. Pero cuando la carne y el alma están bajo el señorío del Espíritu de Dios y del Espíritu del hombre, entonces el creyente ya no es manejado por la carne. El creyente es manejado por el Espíritu Santo. Y toda su vida es una que continuamente tiene éxitos y tiene victoria. Si estoy siendo claro, usted me dice amén. ¿Sí? Tiene éxito y tiene victoria. ¿Por qué razón? Porque pasa de ser un cristiano carnal o natural a convertirse en un cristiano espiritual, dirigido por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 16. Los dirigidos por el Espíritu Santo, los tales son hijos de Dios. Ahora, la batalla, hermano, en la que estamos meditando en estos días, en estos fines de semana, no solamente ocurre acá, ocurre, amados hermanos, en todas las congregaciones, ocurre en todas las iglesias, pero es el deber, sí, el deber del pastor, dar instrucción por la palabra del Señor y mediante la palabra llevar al creyente o a la iglesia por ese camino de la espiritualidad, para que el creyente comience a ser no un creyente más de los tantos que existen, sino un creyente victorioso, un creyente que tiene éxito, un creyente que comienza a crecer y comienza a desarrollarse espiritualmente. ¿Por qué muchos creyentes tienen, hermano, lo digo en estas palabras, vagamente esa inquietud de estar peñescando a fulano, haciendo esto, haciendo aquello? Porque todavía no han abandonado el viejo hábito que está en su alma. ¿Sí? De ahí la experiencia de muchos creyentes, entre comillas, o muchos cristianos, que no se sienten completos con su esposa. Y no he venido para culpar ni achacar a nadie, no me malinterprete. Pero ¿por qué viven esta experiencia de no ser fieles con sus esposas, de no ser fieles con Dios, de no ser fieles a sus principios? Porque sencillamente tienen batalla en su alma. Su alma sigue batallando con su espíritu y su carne, ¿sí? En algunos casos, muchos no quieren, hermano, tener esas malas costumbres, esos malos hábitos, pero lo siguen haciendo. Y tienen una lucha tremenda, de la cual Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? ¿Por qué razón? Porque Pablo batallaba todos los capítulos, hasta el capítulo 7, tenía una continua batalla entre su carne, su alma y su espíritu. Porque Pablo pensaba que el seguir a Dios tenía que ver con el vasto conocimiento que él tenía, pero nada que ver. Era un asunto, hermanos, muy diferente a lo que Pablo
creía. Cuando Pablo le dio el señorío al Espíritu Santo para que gobernara su vida, Pablo se convirtió de ser un excelente maestro de la ley a ser, hermano, un gran apóstol del Espíritu. Y es la batalla de todos los creyentes. Por eso necesitamos aprender algo más, sí, un tópico más, amados hermanos, de esto que venimos observando y que la semana pasada se tocó dentro del tema la sanidad del alma, se tocó el camino de la liberación y se hizo énfasis en cuanto al camino de la liberación y se tomó algunos textos claves como Salmos capítulo 103 verso 3, ¿sí? Donde dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias y el que libra tu alma del hoyo, el que te rejuvenece como el águila. En estos versículos, precisamente, amados hermanos, el escritor, que es el salmista David, hace énfasis en cuanto a la sanidad del alma. Isaías capítulo 61, verso 1, 2, 3 y hasta el 4, habla del alma fragmentada, habla de la necesidad de que el alma sea sanada, pero también habla de regiones de encarcelamiento, donde el alma se encuentra presa. Llega un pequeño paréntesis en eso. ¿Por qué el alma a veces se encuentra presa en el adulterio, en la fornicación? ¿Por qué el alma se encuentra presa en el tabaquismo? En algunos casos en la borrachera. Pero pastor, si es creyente, ¿por qué sigue tomando? Pero pastor, si es creyente, ¿por qué comete fornicación? Pero pastor, si es creyente, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque a nivel del alma, el alma está fragmentada. Y por ejemplo, si a una persona se le hizo daño en su niñez, se le rompió el lindero de la protección, un niño que fue manoseado o una niña que fue manoseada, a la edad de 11, 13, 14, 15, 16 años, se despierta en esa persona el área sexual desde temprana edad. Y si esa persona que no sabe manejar lo que está batallando dentro de su ser, se abre a cometer pecado, ya no solamente tiene un ataque hereditario, más que un pecado, la iniquidad heredada por causa de sus padres. Lo dice Éxodo capítulo 20, ¿sí? En los versículos posteriores, Pablo el escritor, que es Moisés, hace alusión a las maldiciones generacionales que alcanzan. Por eso hay pecados que nosotros hemos cometido y al venir a Cristo hemos sido liberados. Pero hay pecados y hay iniquidades que hemos heredado, hermano, inconscientemente por causa de nuestros familiares que practicaron brujería, practicaron cosas oscuras, y sin darnos cuenta, Satanás de alguna forma reclama derecho a nivel de nuestras vidas, ¿sí? ¿Y por qué lo hace? Porque de alguna forma no hemos entregado áreas, y aunque no cometimos ese tipo de pecado, de alguna forma el enemigo viene a reclamar derecho en esas áreas porque nuestros padres nunca lo reconocieron. Ahora que nosotros estamos en Cristo, reconocemos que hay áreas en nuestra vida en las cuales hemos luchado, pero no hemos podido vencer. Y entonces venimos con plena conciencia de conocimiento. Según Proverbios capítulo 20, verso 22, si mal no recuerdo, dice que la maldición no vendrá sin causa. Cuando nosotros entendemos que tenemos áreas que no hemos vencido, venimos y le decimos al Señor: te pedimos perdón, cual Nehemías, cual Daniel, cual Pablo, no solamente por nosotros, sino por los pecados hereditarios. Si de alguna u otra forma hay puertas abiertas por parte de nuestros padres, nuestros abuelos, que practicaron brujería, hechicería, adulterio, Señor, te pido perdón por ellos, pero también por mí. Cierra todas las puertas, ¿sí?, de maldición que quedaron abiertas en mis generaciones, y aún de aquí hacia adelante yo me revelo y me presento delante de ti, Señor, como santo, y yo renuncio a tal y tal pecado, a tal y tal acción que consciente o inconscientemente he cometido. Entonces el hombre es liberado, y cuando el hombre es liberado y los demonios, que el Señor los reprendan, quieren atacar a nuestras próximas generaciones, no pueden, porque alguien en esta generación se levantó para santificar su vida y santificar también sus próximas descendencias. Un padre que antes de venir a Cristo practicó adulterio, practicó fornicación, engañó a su esposo.
Todas esas cosas hay que ponerle en el altar del Señor y decirle de todo corazón: Señor, yo me arrepiento. Si por algún motivo mis hijos están siguiendo o están siendo inclinados en esta área, yo te pido perdón, lávame, perdóname. Señor, rompo todo derecho que Satanás quiera reclamar, no solamente en mí, sino también en mi descendencia. La rompo, Señor. Por eso es importante considerar el texto que estuvimos analizando la semana pasada, camino a la liberación. Pero ahora estaré hablando acerca de los obstáculos. Hay obstáculos, amados hermanos, en nuestras vidas, motivo por el cual a veces, hermanos, no ponemos. ¿Por qué razón? Antes de esto, permíteme considerar el tema, ¿sí? Permíteme considerar el tema, amados hermanos, que se me está escapando. Aquí está. Estaba tomando otras carillas, pero miren, notemos número uno, amados hermanos. El tema de esta noche lleva por título: sin temor a la verdad. Sin temor a la verdad. Antes de considerar el tema, consideremos qué es el temor en el contexto secular. El temor en el contexto secular encierra la idea de una pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, ¿sí? O dañino, amados hermanos, o peligroso. Repito, ¿qué es el temor? El nombre masculino, pasión del ánimo, y hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso o dañino. Eso en cuanto al orden secular. En cuanto al orden bíblico, consideremos lo siguiente: el temor de Dios se refiere a un miedo reverencial y respetuoso hacia Él, o sea, hacia Dios, que se distingue del miedo común. ¿Sí? Dice, para realizar este temor filial o reverencial, es un sentimiento de asombro y admiración ante la gloria y el poder, y la santidad de Dios, lo que lleva a la obediencia, la adoración, a una relación íntima con Él, o sea, con Dios. Es don del Espíritu Santo que promueve la práctica del bien, la santidad o la santificación, siendo considerado el Espíritu Santo el gestor de este temor. Es decir, que el temor que viene de Dios es un temor reverencial. El temor que viene de Dios es un temor que no produce miedo, es un temor que produce reverencia, y es un temor que deja como evidencia el fruto del Espíritu Santo. No solamente para distanciarnos y alejarnos del mal, sino que eventualmente este temor reverencial delante de Dios no solamente nos aleja del mal, sino que produce en nosotros y delante de Dios, produce intimidad, produce adoración, produce, amados hermanos, comunión, y eventualmente con este temor reverencial se manifiesta el don de la sabiduría. Dice que la sabiduría de Dios en el hombre es apartarse del mal. El hombre es considerado sabio cuando se aparta del mal. Y pese a apartarnos nosotros del mal, hay factores por los cuales nosotros no nos abrimos. Recuerden el primer tema. El segundo tema que vimos fue camino a la liberación. Mostramos puntos esenciales con respecto, amados hermanos, a las pautas que el Señor nos da. Hablamos, amados hermanos, algunos puntos muy importantes, pero en esta ocasión, hermano, estamos considerando el primer punto que tiene que ver precisamente con el temor. Hermanos, con el temor a la verdad. ¿Por qué el temor a la verdad? Sí, ¿por qué el temor a la verdad? Se me quedó el poder analizar el término verdad. Pero ¿por qué temor a la verdad?
hay verdades y manifestaciones naturales, no solamente en nuestro espíritu, sino en nuestra naturaleza. Por ejemplo, ¿por qué a veces no nos abrimos a confesar la verdad? A ver, pastor, ¿qué verdad? La verdad, hermanos, que si por algún motivo estamos mintiendo, es una verdad que está incrustada en nuestro ser y en nuestro espíritu. Recuerden lo que dice Salmos capítulo 32, verso 1 y verso 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, cuando habla del espíritu, a veces también habla del alma. Pero hablando del espíritu, dice que el espíritu es donde se alberga el engaño. ¿Sí? ¿Y por qué no decir que es el alma? Precisamente la que de alguna forma oculta esa área. Le mostré a través de la palabra y a través de unas diapositivas cómo el ser humano a nivel de su pexue o de su psiqui, el hombre tiene un consciente, subconsciente, inconsciente, áreas activas y áreas pasivas, y el área donde se reprimen los recuerdos. Entonces a veces tenemos temor, y no solamente temor delante del pastor, sino delante de nuestro semejante, delante de la esposa, pero sobre todo temor en nosotros mismos, de aceptar que en nuestras vidas hay áreas que no han sido rendidas. Por ejemplo, lo que le digo ahora, no lo digo porque soy un malicioso, lo digo porque no hay mejor enseñanza que la que uno ha experimentado. Yo vengo a Cristo hace por lo menos 38 o 40 años de edad atrás. Yo vengo a Cristo y tenía un problema personal. Mi problema personal era el llamado autoestímulo. No podía ser libre de la sexualidad. Yo no podía ver una escoba que estaba enfermo, mucho menos una revista. Entonces, pero yo ya estaba en Cristo, hermano. Yo ya seguía a Cristo y ayunaba, velaba, hacía y deshacía. Estaba en la vigilia, estaba en los eventos. Pero durante 2 años, no consecutivamente, esporádicamente, tenía una lucha natural con mi cuerpo en el área sexual. Y yo no podía ver una mujer porque la desnudaba. Y no podía ver una revista porque me enfermaba. Pero yo ya estaba en Cristo. No sé si me estoy haciendo entender. Yo ya estaba en Cristo. Y era una lucha, hermanos, que al menos ahora yo sé por qué les digo y por qué les hablo. En aquel entonces no se conocía de lo que es el trato con el área del alma. Porque se llamaba o se conocía como humanismo. Y no permitían que se ministre cosas como esta en las iglesias. Porque decían, no es doctrina, es humanismo. Sí, están tocando las emociones con el fin de hacer llorar a la gente. Y nosotros no entendíamos. Sin embargo, el Espíritu Santo, que siempre estuvo, ya estaba interesado en mantener una iglesia sana, en mantener una iglesia robusta, una iglesia saludable. Sí estaba interesado. Entonces, cuando oraba, tenía visiones, y visiones horribles, visiones de demonios que me cercaban. En alguna ocasión, mientras oraba, había 7 demonios. Me levanté a orar en la madrugada y vi que demonios me rodeaban. Y cuando me rodeaban, yo vi mi cuerpo lleno de luz. Y al ver mi cuerpo lleno de luz, abrí mis ojos y los demonios gritaron ¡ah! Un grito espantoso. Yo me levanté a las 3 de la mañana y escuchaba voces que me hablaban de un lado y voces que me hablaban de otro lado. Dios estaba hablando a mi vida, pero los demonios impedían que yo sea ministrado, escuchando la voz de Dios. Y entonces yo abrí mis ojos pensando que eran las 3 de la mañana y todo estaba en oscuridad, totalmente todo. Quiero decirle que en el mundo espiritual, sea que estemos de mañana, sea que estemos de tarde, o sea que estemos de noche, escúcheme claro, todo está en total y completa tiniebla. No voy a entrar en detalles, pero les digo eso. No importa si es de día, todo está oscuro. Y cuando el Señor dice, vosotros sois luminares en el mundo, no lo dice simplemente por decir una expresión superficial. Cuando el Señor dice que somos luminares, es porque alumbramos. Sea que el mundo esté de día o de noche, todo está en tinieblas, señores. Y el Señor me lo mostró. Entonces, cuando los demonios me vieron, cuando abrí los ojos, los demonios dieron un grito y se fueron. Y enseguida vino el texto de Lucas, capítulo 11. Cuando el espíritu sale del cuerpo, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, vuelve el cuerpo donde salió con otros 7 espíritus. Y la condición del hombre viene a ser peor que la primera. ¿Qué buscaba el demonio? Buscaba que yo me descuidara. Pero yo había confesado ya mi falta, mi pecado. Le había pedido a Dios que me libere. Con lágrimas
luchando durante 2 años. No conocía lo que ahora estoy compartiendo con ustedes. Por eso, el primer obstáculo para recibir una total y completa liberación es el temor a la verdad. Y la pregunta aquí sería, ¿y cuál es la verdad? La verdad es que tenemos áreas en nuestro ser que no hemos entregado totalmente al Señor. Dios ha dado el poder de su Espíritu Santo para que nosotros seamos libres. Pero el Señor no es arbitrario. El Señor viene al corazón del ser humano y le da testimonio en el área en que el ser humano está débil. Le da testimonio en el área en que el hombre tiene problemas. El hombre que tiene una vida de promiscuidad. Y viene a la iglesia, se baña, se lava, se perfuma y sigue allí. No siente el Espíritu Santo, no siente el trato de Dios. Siente la misericordia, pero no es totalmente libre. Y no es porque Dios no desea liberarlo, sino porque los hombres tenemos miedo a la verdad. ¿Y cuál es la verdad en este primer obstáculo? La verdad es reconocer nuestra condición. Hay áreas en nuestra vida y usted no tiene por qué confesarme a mí sus áreas. Pero usted tiene un amigo llamado el Consolador, el Espíritu Santo, con el cual puede abrir su corazón y romper con este primer obstáculo y decirle: Señor, tengo lujuria en mis ojos, tengo laxivia, me gusta la pornografía, me gusta esto, me gusta aquello, pero eso no te agrada a ti. Yo necesito caminar en libertad en Cristo Jesús. Si usted me escucha, usted me dice amén. Un hombre que no se siente completo o satisfecho con su esposa y está galanteando a las muchachas por allí, tiene que dejar el temor a la verdad y reconocer su verdad, que está ligado, está atado. Escúcheme claro, a veces esa atadura no es producto simplemente nuestro, porque nosotros por naturaleza somos pecadores. Pero a veces la herencia no solamente de pecado que nos dejaron nuestros padres, ha pasado de ser una herencia pecaminosa a una herencia de iniquidad. No sé si me estoy haciendo entender. Dígame que me voy a entender. La herencia de iniquidad es la que reclama el derecho de legalidad para Satanás. Y hay creyentes dentro de la congregación que le han dado, hermanos, autoridad al enemigo, para que el enemigo de alguna forma opere y trabaje en su ser y no les permitan caminar con la altura, amados hermanos, que tienen que caminar en Cristo Jesús. La vida en Cristo, hermanos, es una vida victoriosa. La vida en Cristo es una vida de éxito. La vida en Cristo es una vida de bendición. Dios no nos ha dado espíritu de esclavitud, Romanos 8:15. Nos ha dado espíritu de adopción, Gálatas 4:4-7, por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu de adopción que nos ha dado es el espíritu que tiene que presidir y dirigir la vida del creyente. Pero cuando el creyente no conoce palabra, cuando el creyente no conoce doctrina, el creyente no entiende el trato del Espíritu Santo. Por eso a nivel del área doctrinal es importante conocer y ver la operación del Espíritu Santo en la vida de Jesús, la operación del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, la operación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Porque conociendo estos principios doctrinales, entenderemos que la manera que operó en Cristo, que operó en la iglesia madre, que operó en la iglesia neotestamentaria, ese mismo Espíritu está de acuerdo con operar y trabajar en nuestras vidas. Por eso el primer obstáculo a vencer en esta noche, en una vida completa y total de libertad, es quitar, amados hermanos, la mentira y amar la verdad. Estoy siendo claro, ¿verdad? Amar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que hay alguna área en tu vida que no te deja libre. La verdad es que hay alguna área en tu vida que el pastor, que la pastora, que el ministro, que el profeta no conocen, pero que tú conoces. El temor a la verdad, amados hermanos, es lo que Satanás usa para mantener cautivo y preso al creyente. La Escritura dice que la lujuria, que la laxivia, que el adulterio, que la fornicación, que el autoestímulo, amados hermanos, son operaciones espirituales que no se van a ir del creyente, a no ser que haya una confesión honesta y sincera. Y este género no sale sino con ayuno y oración. No solamente habla del género de la fe, habla, amados hermanos, de esos poderes espirituales que no han dejado por completo nuestras vidas. Cuando Israel entró en la tierra prometida, Israel perdonó algunas cosas del ganado, algunas cosas de las tribus. Y cuando vino le preguntaron a Josué: ¿y eso que escucho? Dice: no, hemos dejado algunas cositas por allí porque de todas maneras nos sirven.
Y dice que Dios se encolerizó con el pueblo y le dijo: ¿por qué no habéis obedecido en su totalidad a la ordenanza que le di? Ahora estas tribus que habéis dejado vivas, seréis espinos en vuestros costados. Y aunque el texto se aplique en el contexto primitivo del Antiguo Testamento, hay algo de ahí que nos puede servir aplicar en el Nuevo Testamento. Efesios 4:22. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y revestidos del nuevo en la justicia y la santidad de ¿qué más? De la verdad. Hay que amar la verdad de lo íntimo. David lo dijo en Salmo 51, verso 4: tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. Hermano, ya Dios nos dio el Espíritu Santo para liberarnos, pero hay una necesidad de aceptar la verdad en nuestro ser y decirle: Señor, todavía hay áreas que no han sido vencidas, que no han sido conquistadas, y no está en tu espíritu solamente, porque se albergan a nivel del alma, a nivel de la psiquis. Se rehúsan a entregarle, hermano, el señorío a Cristo. La lujuria, la laxivia, un matrimonio que tiene que ver pornografía para poder activarse, es un matrimonio que está preso, cautivo por la lujuria, por la laxivia. Pastor, ¿dónde está eso? Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 4, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de lujuria, en concupiscencia, como hacen los gentiles. Un hombre practicaba algo horroroso con su esposa, y eventualmente, mientras lo hacía, vio como un demonio le atravesó una espada en sus sienes. No lo mató, pero quedó atado. ¿Por qué razón? Porque el acto sexual es un acto hermoso dentro del matrimonio. Pero hay cosas que en el matrimonio, en la vida sexual, no se pueden hacer. Motivo por el cual muchos creyentes, hermanos, viven atados y oprimidos y no viven en la libertad con la que fueron libertados por Cristo el Señor. Hoy no se habla sino de prosperidad y muchas cosas, pero estos son temas que se tienen que hablar. ¿Por qué razón? Porque son situaciones que detienen la visión, son situaciones, hermanos, que mantienen a la iglesia en pecado, que la mantienen en retroceso. Cuando la iglesia ama la santidad, cuando la iglesia ama la pureza, es una iglesia, hermanos, que va rumbo a un desarrollo, rumbo a un crecimiento. No estoy detallando simplemente el pecado, la falta de un hermano que de pronto peñizca una niña o peñizca a otra que le dice palabra bonita. Él se tiene que aceptar la verdad en su naturaleza. Pastor, estoy cautivo. No tratar, hermano, de esconder, porque cuando tratamos de esconder estamos añadiendo más obstáculos a la verdad que necesitamos confesar y declarar y decirle: Dios, ayúdame a ser libre. ¿Sabe por qué? Porque no solamente pasa con usted, puede pasar con una niña, puede pasar con una señorita, pero en el caso de gente nueva, en el caso de gente tierna, en el caso de gente que no conoce al Señor, no es que es pasable, pero que es casi común. Pero en el caso de un líder es vergonzoso, es bochornoso, porque un líder es uno que enseña el camino a seguir. Un líder es uno que le dice: esta es la senda por la que tienes que caminar. Un líder inspira, un líder motiva, un líder es el modelo y el diseño a seguir, porque Cristo, que es espiritual, se materializa en la vida del líder para enseñarle a los que están bajo su cobertura cuál es el camino a seguir. Pero si ese líder no tiene una buena postura de liderazgo, sino que de cuando en cuando se da vacaciones, y por otro lado muestra una aparente espiritualidad, ese líder necesita reconocer que tiene obstáculos en su vida que le están impidiendo no solamente desarrollar, despuntar con su vida ministerial, sino que en algún momento dado esos espinos que estén en su costado van a provocar que un día esté fuera y ni siquiera sepa por qué salió o por qué se apartó. Pastores, evangelistas, misioneros, hombres, hermanos que en algún momento dado le servían a Cristo. Yo recuerdo que hace unos años conocí un hombre versado en la palabra, en un diseño, un modelo de liderazgo, hermano, excepcional. Solo con ver el rostro y ver su postura, una postura de líder. Pero su novia se descuidó y comenzó a estudiar. Y en el colegio conoció a un muchacho y se enamoró.
Y este joven, que era un hombre que tenía conocimiento del Señor, pasaron los años y después desapareció de la iglesia. Y con el tiempo lo vi y le dije: hola, fulano de tal. Me dice: que fuera visito. Él era mi líder, era mi inspiración. Y cuando le vi, le dije: ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué te alejaste? No, le dice: fulana me falló y me decepcioné. Y el día que le encuentro en el carro, iba tras una mormona. No solamente, hermanos, dejó el camino del Señor, sino que se fue tras la sexta. Lo hemos visto en la vida de Salomón. La Escritura dice que las mujeres no solamente hicieron que el corazón de Salomón se desvíe, sino que lo llevó a adorar a Molot, a Toret, a Baal y a dioses, los cuales Dios había dicho: no te inclinaréis ni oraréis. Por eso, esto no es un asunto de aquellos que empezamos, es un asunto de aquellos que empezamos, nos mantenemos y cultivamos la relación con Dios. Nadie considera estar firme en el sentido: no, tú no voy a apartar, no. Hermano, mientras más eres santo, más tienes que anhelar ser santo y pedirle a Dios que tenga piedad y misericordia de tu vida. Diga: primer obstáculo, aceptar la verdad. Y aceptar qué verdad, la verdad que está dentro de nuestra alma. Yo tuve que aceptar la verdad, porque mientras estaba delante del pueblo, tenía un fingimiento, una llamada espiritualidad. El daño no solamente se lo hacía al grupo, sino que me lo hacía a mí mismo. Hasta que llegué al punto en que me harté y dije: Señor, basta, yo no quiero ser así. Me sentía hipócrita, me sentía con falta de sinceridad, me sentía mal, me sentía rechazado. Y ese es el problema de muchas personas. ¿Por qué no vas a la iglesia? No, el pastor no me quiere, la pastora no me quiere. Cuando deberíamos ser honestos, hay verdades que no aceptamos. El orgullo, la arrogancia, la altivez son pecados también. No es adulterio, no es fornicación. Pero, hermano, el ponernos en un sitial de honra no es para que nosotros nos enseñoreemos de los demás o que pasemos por alto la autoridad. A mayor honra, mayor gloria, mayor sencillez y mayor humillación. Aló. Eso. Dios te bendice con un negocio. Sé más humilde, sé más fiel. Dios te coloca como líder en tu comunidad. Sé más humilde, más fiel. Porque dice que Dios soporta a los soberbios y da gracia a los humildes. Está acá. La humildad tiene que primar. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay humildad, tú te mantienes bajo cobertura. Y el diablo quiere tocarte y no puede. Porque tú te mantienes en obediencia. Porque le das el señorío a Cristo y no a tu carne, no a tu ego. Tú dices: Cristo es mi Kyrios, Cristo es mi Señor. El segundo obstáculo a vencer, amados hermanos, estoy resumiendo: el temor a lo desconocido. ¿Y por qué el temor a lo desconocido? El hombre es considerado, amados hermanos, como una gran habitación. ¿Y por qué es considerado como una gran habitación? Porque el ser humano tiene áreas en su vida. Y cuando nosotros, hermanos, hemos sido heridos en nuestra alma, hemos sido lastimados, en el ser humano se crea una autodefensa. El ser humano está a la defensiva. El ser humano entiende que en algún momento dado que fue rechazado en un noviazgo porque la novia se fue con otra persona, o que perdió el trabajo, o que le pasó esto, le pasó aquello. Una persona herida, una persona lastimada, es una persona que primeramente conoce en su intimidad lo que le pasó y tiene temor. Escúchame esto claro: porque de la manera en que el daño entró en tu alma y te dañó y que te dolió, y que ahora cuando el pastor predica algo como lo que está llevando ahora, sí, viene el recuerdo a tu vida y por naturaleza, hermano, cubrimos nuestro ser, cubrimos nuestra alma. ¿Sabe por qué cubrimos nuestra alma? Porque cuando nos ocurrió, dolió. Es decir, cuando entró, dolió. Pero cuando tiene que salir, vuelve a doler. Y usted me dirá: bueno, ¿hasta cuándo es eso? Por ejemplo, una persona que fue perjudicada moralmente, una persona que fue golpeada, que fue ofendida, que fue abandonada por sus padres. ¿Por qué usted cree que tiene temor a lo desconocido? Porque consciente o inconscientemente saben que sus corazones fueron lastimados. Una persona que rompió con una relación donde fue engañado, donde fue burlado, donde se burlaron de él o de ella.
es una persona que está en la defensiva, que le cuesta de nuevo volver a enamorarse. Y le cuesta no es porque no sea hombre, no es porque no sea mujer, sino porque está en la defensiva. El dolor que marcó su alma, que marcó su corazón, está ahí fresco. Y lo sorprendente de esto es que de la manera que entró y dolió, de la misma manera, mis hijos amados, tiene que volver a salir. Y lo terrible de todo, vuelve a doler. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Y por qué vuelve a doler? Porque cuando tú recuerdas lo que te hicieron, el Espíritu Santo trae a colación las experiencias gravísimas que hemos pasado. Y como nosotros tenemos esa llamada autodefensa, estamos a la defensiva, que no nos vuelva a pasar. Está guardada. Por eso el segundo obstáculo para ser sano, hermano, es el temor a lo desconocido. ¿Por qué razón? Porque ya conocimos cómo duele una herida, pero ahora nos toca conocer y experimentar que la herida que sale duele con más fuerza todavía. Bueno, yo sé que sí me estoy dando a entender. Duele con mayor fuerza todavía. ¿Y por qué duele con mayor fuerza todavía? Porque eso está fresco allí. Simplemente en nuestras áreas, en la psiqui, en el área psicosomática, está albergada el recuerdo. Y como está albergada el recuerdo, nosotros estamos a la defensiva. Alguna relación, alguna muchacha nos mira. En una ocasión una joven me quedó mirando y me dice, ¿por qué no me miras? Y le dije, no te miro porque no me quiero enamorar. Ah, pero en algún momento te vas a enamorar. Digo, claro, en el día en que yo me enamore será de la voluntad del Señor que me dará mi esposa. Porque no solamente quiero tener una novia, quiero que mi novia sea mi esposa. Sí, y no eres precisamente tú. Sí, ella buscaba, se galanteaba, se paseaba, y yo le evadía a toda costa. ¿Por qué razón? Porque yo entendí, hermanos, que Dios tenía un propósito, que en mi vida había terminado una relación por allí. Había ido a la casa del papá y la mamá y le había dicho, mire, no ha pasado mayor cosa, así como he tomado a su hija, así mismo le entrego. No puedo seguir con ella porque tengo un llamado, tengo un ministerio, y Dios me ha mostrado que si yo no hago lo que estoy haciendo ahora, voy a caer en pecado, voy a caer en falta. Y dice el Señor, o el llamado o ella. Y le dije a Dios, el llamado, Señor. Y entonces le entregué al papá y a la mamá y le dije, con todo el respeto, yo ya era pastor, ya estaba en la radio, y el papá y la mamá me vieron. Un día mientras yo caminaba a la casa en una relación fuera del orden del Señor, Dios abrió mi olfato espiritual. Y mientras yo ingresaba, hermano, el olfato espiritual, hermano, el Señor me abrió y olí un olor a rosa de muerto. Y yo estaba oliendo. Y yo le dije a la señora, ¿que usted compró rosa de muerto? Y dice, no, pero era Dios hablándome. Porque a veces Dios te abre los ojos, a veces Dios te abre los oídos, a veces Dios te abre el olfato espiritual, a veces Dios usa tu propia boca, pero nos resistimos. Dios nos dice, no está dentro del orden, pero ahí teníamos, ahí nos resistimos. Y eso me pasaba 3 meses. Y cada vez que tenía un sueño, Dios me mostraba que estaba en un edificio, me caía, y antes de golpear el piso me despertaba y escuchaba la voz de Dios que me decía, o ella o el ministerio. Siempre lo mismo. Hasta que en lapso de 3 meses me cansé y dije, Señor, el ministerio. Fui a la casa de mí, está su niña, no le he tocado, no le he hecho daño. Yo tengo un ministerio, tengo un llamado, medio mundo me escucha por la radio. Yo quiero honrar y respetar a Dios. Y me dijeron, Pastor David, como usted lo dice, así mismo va a ser. Nosotros hemos dicho que camine, pero tampoco ella quiere buscar al Señor. Y ahí le di la mano a ella, a los padres, y nunca más. A los 3 meses pasó por la misma iglesia donde yo estaba sirviendo, hermano, embarazada. Dios sencillamente me libró de un embarazo inesperado y una relación que estaba fuera del orden del Señor. ¿Que fue fácil? No, difícil. Porque una noche mientras ministraba a mi pastora, yo estaba atado en áreas que no quería reconocer que estaban allí. Y ese día se habló de la santidad, en una relación de la santidad del creyente. Y la pastora hizo un llamado, todo aquel que quiera hacer un nuevo pacto con Dios. Yo estaba atado y pasé el altar, y mientras pasé el altar con lágrimas, yo sentí como la unción cayó sobre mi cabeza, como una descarga eléctrica. Yo sentí literalmente cómo me desataron desde la cabeza hasta la punta de los pies y caí para atrás. Hermano, esa noche tomé fuerza, fui a la casa del Padre y dije, no puedo seguir, porque esta relación me ata, esta relación no viene de Dios. Y yo no puedo ofender a Dios, ni quiero caer en faltas. Y el Señor me liberó.
hermanos queridos, para que yo pueda testificar en un día como hoy y decirle que si usted realmente quiere buscar al Señor, no tiene que tener temor a lo desconocido, porque así como duele la herida cuando entra, va a dolerle cuando sale. ¿Está acá? ¿Y por qué le va a doler? Porque implica recuerdos. Implica recuerdos. Si usted se relacionó fuera del orden del Señor y la vida matrimonial que vive es un calvario. Pastor, me casé fuera del orden del Señor, ¿qué puedo hacer? Me duele porque Dios me dijo esto y aquello y no obedecí. Pero igual ya está relacionado, ya hay hijos de por medio. ¿Qué hace? Aceptarla o aceptarlo. Ya no hay divorcio. Sí, pero algo sí puedes hacer. Pedirle a Dios que sane tu dolor en el alma. Y pedirle a Dios que vuelva a establecer un orden, no un permisivo, sino un orden divino, para que a partir de ahora y de un arrepentimiento, Dios vuelva a establecer un nuevo orden en tu vida. Y aunque el dolor tiene que salir y te va a volver a doler, hay algo grato aquí, que cuando te vuelve a doler, tú eres sano y lloras por esa ocasión. Pero cuando lloras por esa ocasión, tu llanto no es un llanto de tristeza, tu llanto no es un llanto sencillamente de dolor, es un llanto de liberación. Watchman Nee, en el libro Liberación del Espíritu, te lo recomiendo que lo leas. Él habla de que cuando el espíritu se quebranta, el espíritu se libera. Y hay muchos espíritus de creyentes que están atados, que están oprimidos, que no tienen libertad para ayunar, no tienen libertad para orar, no tienen libertad para servir. ¿Por qué razón? Porque en alguna área de su vida están atados. No es ahora, puede que estén atados desde su niñez, su adolescencia, su etapa adulta. ¿Y qué hago, pastor? Reconocer que hay áreas que necesitan ser liberadas. Una pastora y un pastor estamos ministrando en la iglesia. Un hombre que tiene un ministerio muy grande, hermano. En algún momento nos llamó con mi esposa y me dice: David, ¿puedo hablar contigo así? Ñaño, ayúdame. Su matrimonio estaba a punto de terminar, no digo nombre. Y acudimos con mi esposa en ese ni de Guayaquil. Y cuando acudimos, comenzamos a ministrar la vida de él. Pero cuando comenzó a ministrar la vida de la joven, que tenía algunos años y tiene algunos años siendo pastora, son gente que vive en santidad, son gente que ama a Dios, pero estaban al borde del divorcio los pastores. Sí, la imagen que reflejaba era una imagen de que todo estaba bien, ya con hijos jóvenes, adultos, pero el dolor la carcomía a ella. Tenía un celo, amados hermanos, que no tenía razón de ser. Y ella lo entendía. Y entonces viajamos en el pasado y le hicimos ver que el problema de ella era con su padre, que le había maltratado y había creado, hermanos, una autodefensa. El dolor estaba fresco en ella. Tenía dolor a lo desconocido, porque el ser humano es como un cuarto, como un departamento. Y cuando el ser humano no se abre el trato de Dios, está cerrada la puerta, están cerradas las ventanas, están cerradas todas las áreas. Pero cuando el cristiano abre un área de ese departamento, un vestigio de luz entra. Y cuando entra ese vestigio de luz, el creyente se da cuenta que aún alberga cosas en su corazón. Y aunque ahora abierto le ventamos la puerta, se da cuenta que su interior está en tinieblas. Hago una pequeña pausa. A muchos de nosotros el Señor nos va a dar sueño, que estamos en medio de la oscuridad. Y usted dice: pero ¿por qué veo que está oscuro? ¿Por qué tengo este sueño que estoy en tinieblas? Porque hay áreas en el alma que no han sido conquistadas. La vida del creyente es como un departamento. Y el departamento tiene que, hermano, añadirse luz en cada dormitorio, en cada sala, hermano, en cada área. Hay que meterle luz. Hay que decirle: Espíritu Santo, aún no te he entregado esta parte de mi vida. ¿Sí? Y cuando usted le dice eso, a medida que usted y yo reconocemos en esas áreas desconocidas que son obstáculos para una total y completa liberación, la luz de Dios comienza a ingresar y comienza a ingresar. Porque usted cree que dice la Escritura que los pecadores no se levantarán en la congregación de los santos. ¿Por qué cree usted que dice eso? ¿Sabe por qué lo dice? Porque hay creyentes que aún estando dentro de la iglesia, aún son cautivos de pecados ocultos. El deseo de Dios es que todos se levanten, pero pasa un mes, pasa 2 meses, pasa un año, pasa 2 años y sigue en la misma condición. A ti te pasa algo, hermano.
No es el orden de Dios. Y en el caso de otros es como estar olvidados. Están ahí, pasan años. Pero no es Dios. Es el Señor, el Espíritu Santo que da testimonio. Y el deseo de nuestro Padre Celestial es que en este segundo obstáculo a lo desconocido podamos abrir nuestros corazones. Porque nadie nace sabiendo. Pero a medida que nosotros estamos, hermano, incursionando en la comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a hablar en al corazón. Bendeciré a Jehová que me aconseja y habla a mi conciencia en el sueño de la noche. Señor, examina mis caminos y mira si en mi camino de perversidad y guíame por la senda eterna. Paraos en los caminos y preguntad cuál sea la senda verdadera y andar por ella. ¿A cuántos de nosotros Dios nos habla? El Espíritu Santo es una persona real y Él está operando en cada creyente poco a poco, poco a poco. Y cuando el creyente se abre en alguna área donde está tratada, por ejemplo, no me vea como una área ofensiva. Si el creyente está tratando en el área de la ofrenda y el Espíritu Santo le dice, tienes que ofrendar, hijo, pero usted se resiste, el Espíritu Santo trata y llega un momento dado que el área en que el Espíritu Santo está tratando se endurece, y no se endurece porque quiere, se endurece porque el corazón del creyente se ha cerrado. ¿Aló? Sí. Y ya no va a sentir el redarguir del Espíritu. ¿Y por qué? ¿Acaso Dios lo abandonó? No, es que usted no se abrió a esa área. Si es en el área sexual, el Espíritu Santo le va a decir, hija, cuídate. Sí, pero si usted se cierra en esa área, el Espíritu Santo, dice el Señor, porque no contenderá para siempre el Espíritu Santo. Porque el hombre, dice, los días del hombre son pocos. El Espíritu Santo es una persona real, es un caballero que antes de operar en la vida del creyente está a la puerta y toca. Si alguno le invita y dice, Espíritu Santo, en esta área, ahí hay algo que no te ha entregado, el Espíritu Santo entra como caballero. El ladrón no viene a hacer eso. El ladrón ve una área pecaminosa. El ladrón ve un derecho legal que el creyente le ha entregado y no le ha confesado, y por ahí mismo comienza a tumbarlo. Vamos al ejemplo de David. David pecó en oculto, y el pecado que hizo David en oculto, dice, mi pecado te declaré. Salmos 32, en el día en que callé, se envejecieron mis huesos, y mi verdor se volvió en sequedad de verano. Un creyente que no tiene su alma y su espíritu entregada, comienza a secarse su vida espiritual. Y si usted me dice la voluntad de Dios, no, es que el Espíritu Santo está tratando con esa persona, pero el Espíritu Santo está siendo resistido, como dice Hechos capítulo 7. Esteban dice, esto es el Espíritu del cual Joel habló. Le fueron resistentes al Espíritu Santo y se endureció y no trató más con ellos. Está acá. Es lo mismo en la vida de la iglesia neotestamentaria o de la iglesia del siglo XXI. Hay creyentes que se endurecen voluntariamente, que saben que tienen que ayunar. Ese día se levantan con un sueño que están ayunando, y es cuando más comen, hermano, que se emborrachan con la comida. Y después dice, ay, yo sentía que el Espíritu Santo quería que yo ayune. No ayunaron, no buscaron a Dios, y ¡bum!, le vino el problema. Y entonces quieren arrepentirse, pero no pueden. Ay, Espíritu Santo, tú me dijiste que ayune por fulano, por sutano. Y no tienen fuerza. ¿Sabes por qué? Porque son áreas que tienen que entregar. El Espíritu Santo es un caballero y Él está tratando con cada creyente. Otro obstáculo a vencer, amados hermanos, es la identidad paternal. Un gran escritor, permítame ver, por aquí, llamado, amados hermanos, Freud. Sí, el escritor llamado Freud, este término lo usó él. Nosotros proyectamos a Dios partiendo del concepto que tenemos de nuestra paternidad. Repito, el gran escritor llamado Freud, el padre de la psicología, dice lo siguiente: nosotros proyectamos a Dios partiendo del concepto que tenemos de nuestros padres. Si nosotros hemos tenido un modelo paternal, un modelo maternal, escúcheme claro, así estemos hundidos, así tengamos un vasto conocimiento de la teología, hay una realidad que no se puede pasar por alto.
El tercer obstáculo que tenemos para recibir una total y completa liberación es que no tenemos identidad paternal. Si no hemos tenido un diseño paternal ejemplar terrenal, sí, nosotros podríamos tener una figura paternal disfuncional. Y lo primero que estamos observando es que Dios nos va a dar como un derrote en el momento que pecamos. O sentimos que Dios nos ha desechado, que ya Dios no va a cumplir ningún plan, ningún propósito. Y usted puede decir, es que pastor, yo me siento así y asado. La sociedad entera tiene orfandad. La sociedad entera necesita paternidad, hermano. Porque usted cree que cuando la gente viene a la congregación, tienen a la pastora como su madre y tienen al pastor como su padre. ¿Por qué razón? Porque, hermano, son gente huérfana de paternidad y de maternidad. Y cuando venimos a los pies de Cristo y viene la operación del Espíritu Santo y sana nuestra identidad maternal y nuestra identidad paternal, entonces Dios nos devuelve el derecho de sentirnos hijos. Aunque estemos en la iglesia, puede que no hayamos experimentado esa paternidad. ¿Y por qué razón? Porque tenemos el obstáculo llamado una paternidad terrenal disfuncional. Un padre alcohólico, un padre delincuente, un padre violento, una madre con falta de perdón, con falta de amor, con falta de cariño. Entonces queremos ser libres de nuestra alma y queremos ver a Dios como lo que Él es. Cuando nos hace falta necesidad, tenemos que correr a fulano, sutano, a merengar al frencejo, porque dudamos en nuestros corazones que Dios pueda suplir nuestras necesidades. ¿Sabe por qué? Porque el papá terrenal me dijo, no tengo. Siempre el no tengo estuvo en sus labios. Nunca dijo, tenga hijo. No llenaron nuestros corazones de perdón, de misericordia. Nos volvieron seres violentos, seres iracundos. Porque cuando íbamos a buscar el diseño del modelo paternal, encontramos un padre lleno de ira, lleno de coraje. Vete de aquí, no sirves para nada. Ministraba en una ocasión una joven dama, tenía casi 36 años de edad, y me pidieron que vaya a orar por ella, porque en 3 ocasiones quiso matarse, quiso lanzarse de un balcón, después quiso tenerse debajo de un carro, de un camión, y por 3ª ocasión quiso envenenarse. Me dice, pastor, ella tiene problemas, ayúdenos, pastor. Y fui a ministrar a la joven, a la señora. Y cuando llegué, la joven estaba encerrada en un cuarto. El esposo la maltrataba. El esposo decía que no servía para nada, que era una inservible. Pero el problema no estaba actualmente allí. El problema es que cuando era pequeña, su papá le había dicho que no servía para nada. Y ese modelo paternal, disfuncional, había sido plasmado en ella. Ahora que estaba casada, su esposo la maltrataba, la marginaba y ella se sentía inservible. Una dama, hermano, de 1,80 de estatura, esbelta, hermosa, bonita la señora, pero sentía que era fea, sentía que estaba gorda, sentía las peores manifestaciones y escuchaba la voz del diablo que le decía, tú no sirves para nada, nunca has servido para nada, quítate la vida, porque de esta manera por lo menos cuando te vayan a enterrar se van a preocupar por ti. Y escuchó la voz del diablo. Cuando fui a ministrarla, oré por ella. Y un demonio que había entrado en su adolescencia y que vivía dentro de ella, salió cuando ella fue sana del alma. El demonio dijo, yo no salgo de aquí, esta es mi casa. Le dije, diablo, fuera, en el nombre de Jesús. Y el demonio salió. Y la mujer quedó como muerta. A lo que se levantó me dijo, ¿qué me hizo, pastor? Le dije, solamente te liberé de un demonio que te incitaba a quitarte la vida. Le dije, tú eres una mujer linda, una mujer hermosa. Hablé con su esposo y le dije, deje de estarle diciendo que ya no sirve, porque aunque usted cree que sus palabras no le dañaron, fueron las palabras de sus padres, sí, asociadas a la suya, que se vuelven un concepto permanente, eterno en su vida. Necesita estimularla, necesita decirle que ella es una mujer que tiene valor. Entonces el hombre cambió su perspectiva. La mujer dejó de ese deseo de quitarse la vida. Dios la incorporó en una iglesia, amados hermanos, y hoy es un hogar que está feliz. Un matrimonio. Vivían, amados hermanos, pastoreando, haciendo cosas lindas. Y de pronto, hermanos, el modelo que había recibido ella de su padre, y mayormente su madre, era un modelo de violencia. Su madre sometía a su padre continuamente. Y cuando ella oraba delante de Dios, en una ocasión mientras estaba orando, sí,
Ella le imponía a Dios, y cuando le imponía a Dios, Dios guardó silencio y como que se sonrió con ella. Mientras ella estaba hablando, se quedó en pausa y escuchó la voz de Dios que le dijo: tú necesitas ser libre en esta área, porque la manera en que tu madre trata a tu padre, de la misma manera tú te diriges hacia mí y te diriges a tus semejantes. Y yo necesito que tú seas una sierva dócil, noble, que aprendas lo que implica señorío del varón sobre tu vida. Era una pastora y ya, hermanos, con muchos años de ministerio, esta mujer recibió el asesoramiento del Espíritu Santo y en ese momento oró, lloró, porque cuando el corazón y el alma está herido, duele, pero cuando la gente es sanada, vuelve a doler. Pero no te vuelve a doler más cuando tú eres sanado y eres restaurado en esa área. Aló. Un joven se acerca a mí y me dice: pastor, ore por mí. Y dije: ya está bien, voy a orar. Y le dije: no te vayas, que no solamente quiero orar, quiero conversar contigo. Y le dije: ¿quieres que ore? Sí, pastor, óreme, que yo no quiero nada más. Le dije: ya te voy a orar, pero dime cuál es tu problema. Y el diablo le había dicho que él era homosexual. Yo escucho una voz que me dice que soy homosexual. Y antes de yo hacerme homosexual, me voy a quitar la vida, pastor. Prefiero matarme y no inclinarme en la homosexualidad, porque ¿cómo es posible que escuche una voz que me dice que yo soy homosexual? El diablo no pudo, y como no pudo durante meses, que lo tenía cautivo, después le dijo al diablo: tú tienes una enfermedad incurable. Y fue y se hizo un chequeo, no encontraba nada, pero escuchaba la voz que le decía que tenía una enfermedad incurable. Se sentía denigrado, degradado en su estado emocional. Oré por el joven, y cuando oré por el joven, hermanos, el demonio de homosexualidad y el demonio de homicidio se fue de su vida. Hoy es un joven que está firme en los caminos del Señor. Sí, podríamos seguir por allí. Solamente consideremos 3 obstáculos. Primer obstáculo, el obstáculo a la verdad. Necesitamos aceptar que hay en nuestro ser hijos. No lo haga por el pastor, no lo haga por la pastora, no lo haga ni siquiera por su hermano que esté a la par, hágalo por usted. Usted y yo necesitamos aceptar la verdad que está de manifiesto en nuestro ser interior. Y si hay áreas que no hemos podido vencer, el Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Y qué verdad? La verdad de Dios. Dios murió por tu cautividad. Él llevó cautiva la cautividad y le dio dones y regalos a los hombres. Tú no puedes seguir cautivo, preso de tu alma o de las áreas que se manifestaron en tu niñez. Yo no sé cuánto conocen a Ordóñez de la Risa, el colombiano. Ayer me tomé el tiempo para escuchar a Ordóñez de la Risa y escuchaba que Ordóñez de la Risa fue violado, perdón mi expresión, fue perjudicado cuando tenía entre 9 y 11 años de edad. Y dice que él vio la vida de una forma tan terrible, quería hasta quitarse la vida. A la edad de 13 o 14 años comenzó a hacer chistes. Después que se hizo joven, hermanos, conoció una esposa. Y el hombre, hermanos, comenzó a incursionar en el área, hermanos, de la risa o del carisma. Y, hermanos, Dios lo usó de una forma tremenda aunque estaba en el mundo. Pero su sonrisa, su gesto de alegría, era una máscara. ¿Y sabe por qué era una máscara? Era una máscara que ocultaba la verdad que tenía dentro de sí. Y fue la persona del Espíritu Santo que vino a Ordóñez de la Risa, que le hizo aceptar su verdad de cautividad, ante la cual fue libre delante de Dios. Y después de que fue libre, Dios lo llamó no solamente, hermano, a ser un gran líder, sino un gran pastor. Hoy es un hombre que reúne multitudes porque reconoció que había una verdad, sí, dentro de él, pero también había una mentira que lo cautivaba, que lo tenía preso. Y cuando reconoció que su alma estaba fragmentada, herida, vino a Cristo y Cristo lo sanó. Hoy es un joven que atiende a muchas personas con problemas de personalidad, con problemas de conducta. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios sana un alma, la equipa, la capacita para que tenga el poder de restaurar y sanar a otros. Número 2, el obstáculo a lo desconocido. Pero pastor, si la gente me ve llorar, pero pastor, si la gente descubre que yo estoy herido, te va a doler. ¿Y sabe por qué te va a doler? Porque vas a llorar. No sé si la pastora me puede un poquito de fondo, por favor. Vas a llorar. Pero lo grato de esto es que cuando tú lloras,
por el área en que has sido afectado, herido, lastimado, tú vas a volver a llorar, porque de la manera que entró y dolió, cuando sale el dolor, va a volverte a doler. ¿Y por qué te duele? Porque el Espíritu Santo trae a colación esa experiencia dura y difícil. Y cuando trae esa experiencia dura y difícil, tú tienes que traer la imagen de Cristo a tu ser, allí en esa violación, allí en ese ultraje. Cristo está como un saco abierto. Y cuando tú cierras tus ojitos, tú le dices, Espíritu Santo, aquí está mi dolor. Y el Señor, cada uno de los dolores que va sacando de tu corazón, que te van a doler, los va a ir metiendo en tu saco, en el saco de Él. Uno a uno, uno a uno. Y a medida que tú confiesas el dolor, el ultraje, el manoseo, el daño que te hicieron, te va a doler. Pero te va a doler porque Dios te va a sanar. Dios te va a sanar. ¿Y como para qué, pastor? Para que te des cuenta que lo que tú necesitas no es una discoteca, no es un trago, no es un baile del mundo, que lo que tú necesitas es a Jesús. Porque usted se imagina, hermanos, que yo incursioné en la droga, yo incursioné, hermanos, en el vandalismo. ¿Por qué cree que pasó eso? Porque no tuve un diseño paternal. Mi diseño paternal fueron los jóvenes de banda de las esquinas. Ahí aprendí, hermano, de eso adquirí paternidad. Consideré que el que más fumaba, el que más violento era, el que más bravo era, ese calificaba. Esa fue la identidad que tuve. Pero cuando vino a Cristo, hermano, cuando vino a Cristo, Dios derribó esa personalidad y creó en mí una nueva personalidad. Y me hizo entender que el diseño que me había dado no era precisamente el de Dios, sino del enemigo. Él cambió el diseño de Satanás y me dio el diseño de Jesús. Antes eran pantalones de colores fosforescentes, el peinado hasta abajo, sí, muy largo. Me cuidaba el cabello con aguacate, era tan negro que las jovencitas se acercaban para tocarme el cabello. Era el culto a la belleza. Pero el tiempo pasó, amados hermanos, y me ha hecho entender el Señor que Él me ama tal y cual soy. El Señor vino a mi corazón y sanó las heridas, sanó el rechazo, porque papá me decía que yo no era su hijo. A todos aceptaba, pero cuando me veía a mí y la veía a mi mamá, decía, ese no es mi hijo. Y sorpresa, los hijos más negados son precisamente los que más se parecen a su padre. Póngase de pie. El que ha tenido un modelo paternal de alcoholismo, un modelo paternal de violencia. Usted me dirá, pero pastor, ya han pasado muchos años. Yo ya soy una mujer adulta, ¿cómo el Señor me va a sanar? Sí, eso es el Señor. El Señor va a venir a tu corazón. Y el recuerdo de tu padre, el recuerdo de tu madre, el recuerdo del ultraje, el recuerdo de la violencia, va a causarte dolor cuando venga a tu corazón. De la manera que entró doliendo, de esa misma manera va a salir doliendo. Pero con la diferencia que cuando sale, tú ya no vas a volver a recordar ese dolor. Porque ese dolor se lo va a llevar el Señor hoy, en un saco, en el saco llamado de olvido. Dice que tomará nuestros pecados y lo botará a lo profundo de la mar para no volverse a acordar más de ellos. Están acá, mis hijos amados, miren a ver. ¿Por qué usted cree que tenemos actitudes violentas? ¿Por qué cree que a veces somos secos en nuestras relaciones? Nos preguntan algo, amén. Y hacemos por no establecer relación. Mis hijos amados, no es un problema actual, ¿se me están escuchando? No es un problema actual. Es un problema con el que venimos de nuestra niñez. Yo puedo hablarle con seguridad, con convicción. Yo era una persona tan seca, tan violenta. ¿Y qué decir de mi hermano Pablo? A mi hermano Pablo no podía ver a una persona porque le caía golpe. ¿Qué me quedas mirando? Pablo tenía cara de loco. Créame, si usted lo veía, le caía a trompada, como dice el esmeraldeño. Y por él iba dando, sin preguntarle a alguno. ¿Sí? ¿Y cómo dice el verso? ¿Cómo dice el verso favorito suyo? Del rostro que hermosea. Proverbios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el abatimiento del espíritu, ¿qué? El rostro se entristece. Ahora no me mira a mí, mire que está a la par suya. Dígale, hermano, ¿qué te pasa?
¿Cuándo te cambiaron la carita? ¿Ah? Dígale, ¿cuándo te cambiaron el rostro? Yo lo estoy haciendo un poco jocoso, pero quiero que me vean a mí. Un ratito. El deseo de nuestro Padre Celestial es sanar. Dice el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Si puede darme un poquito de fondo, mijito, por favor. Póngame la música. Ya. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado Jehová el Señor a sanar a los heridos de corazón. Sí, a restaurar a los quebrantados de corazón. Y algo más, a dar libertad a los presos. Mire, el alma cuando está herida, ven un proceso, escuchen. Lo primero es herida, escuchen. El alma herida está herida, pero el alma herida queda presa. Y el alma herida, presa, comienza a fragmentarse, comienza a hacerse pedazos. Y usted no puede tener una relación abierta, sana con los demás. No es porque usted no sea de Dios, es porque su alma está presa, es porque su alma está cautiva. Y mientras usted esté en esa condición, escúcheme claro, mientras usted esté en esa condición, hermanos queridos, van a pasar meses y van a pasar años. Y le voy a hacer una comparación clara. Génesis 45. José era señor después de Faraón. Y José tenía un atuendo de seda, unas barbas muy grandes. Y José tenía algo más. José también tenía un liderazgo que todos respetaban. Pero cuando José vio a sus hermanos, recordó el dolor. Cuando va a salir el dolor, te va a volver a doler. ¿Estás acá? Cuando lo vendieron a José le dolió, pero ahora que Dios le iba a sanar, le dolió más. Y dice que echó un grito duro y se dio a conocer, que todo Egipto le escuchó. Y dijo, yo soy José, vuestro hermano. Y dijo, no os pese el haberme vendido a los madianitas que me trajeron a Egipto, porque ahora he entendido que para preservación Dios me envió delante de vosotros. Cuando dice la Escritura que José se dio a conocer, hay un texto hebreo que dice que el darse a conocer encierra la idea de recuperar la identidad. Cuando usted y yo reconocemos la verdad, 1, dejamos los temores por lo desconocido. 2, en nuestro departamento. Y número 3, nos damos cuenta que el modelo paternal o maternal no nos ayudó y que ahora verlo a Dios lo vemos como algo que está tan distante. Y le decimos a Dios, perdóname, yo quiero verte como mi Padre. ¿Sí? Dios viene y sana tu identidad paternal. Y cuando sana tu identidad paternal, tú te vas a dar cuenta que ese odio, ese rencor, ese fastidio que tenías por los demás, comienza a diluirse y comienza a desaparecer. Y se va a manifestar en ti, ¿sabe qué cosa? Un espíritu de amor, un espíritu de perdón, un espíritu de coinonía y de relación. Vas a querer abrazar a tus hermanos porque Dios está interesado en sanar tu dolor. Pero algo más va a pasar. Si eras promiscua, la promiscuidad se te va a ir, la lujuria se te va a ir, y Dios te va a dar carácter para que seas un hombre derecho de Dios, para que seas un hombre íntegro, que no tengas que estar molestando a nadie. ¿Sabes por qué? Porque puede que sea tu problema, o puede que sea una herencia de iniquidad que heredaste por causa de tus padres. ¿Qué hago, pastor? Pídele perdón a Dios por tus faltas, y pídele perdón a Dios por tus padres, porque nuestros padres se abrieron al adulterio, se abrieron a la fornicación, se abrieron a la inmundicia, y ahora que estamos en Cristo, dejamos la droga, dejamos el alcohol, pero no hemos dejado la promiscuidad. ¿Por qué razón? Porque hay áreas en nuestras vidas que no solamente son pecados, son herencias de iniquidad que tienen que ser confesadas, renunciadas, para que el diablo le quede claro que a santidad nos ha llamado Dios. Levante su mano. No me mire a mí, mire al Señor. Vamos a orar. Mi hermana Andrea, ayúdeme, mi hijita. Cierre que vamos a ministrar al pueblo. Los que me están escuchando, que Dios les guarde y que Dios les bendiga.